soy Ale. Yo soy Cristina. Y bienvenidos a una tarde navideña con Vinculante. Bueno, después de que dijimos que no íbamos a hacer ningún programa especial más, Otra vez un episodio especial. de nuevo, volvemos a Porque plantear... siempre hay una razón para que sea especial. Y si no, te lo inventamos. Correcto. Entonces, bueno, nada, hoy otro episodio especial de Navidad. Esta vez de Navidad, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que la gente si ve el panorama, la Sí. chimeneita, Es verdad que la está aquí. taza de árbol de Navidad, los gorros de duende. Es verdad que todo Creo que parece como que sí, indicar... ¿no? Sí, Que la gente se puede hacer una idea. Es verdad que la Navidad supone que trae cosas buenas y este episodio a nosotros de nuevo nos ha costado 50 obstáculos grabarlo. Sí, porque, es como lo que habla. Yo creo que lo hemos hablado más de una vez, ¿no? El hecho de que parece siempre que consigues que todo se estabilice. Sí, de repente... Si no hay un problema, como se crea el problema, Claro. ¿no? Es como, Es que todo está increíble, bien. tío. Pues ahora no. Todo. Una vez más. Después de 11 episodios, de repente nos empieza a fallar. Bueno, Es bien. la composición de hoy es rara. Sí, está un poco como cambiada la distribución. ¿verdad? Bueno, supongo que la gente que nos está oyendo nada más no Sí, lo sabe. claro. Pero aquí hemos hay... cambiado el aderezo. Sí, y hay aquí como un espacio, ¿verdad? Como que falta alguien, ¿no? Sí, ¿No te da a ti sí. como la sensación? Sí, a mí también me da la sensación. Porque no solo es especial porque es Navidad, sino Sí, que ¿no? también es especial por quien se sienta aquí. Porque hoy nos acompaña un invitado que va a hablarnos de una cosa muy interesante que nos contará ahora. ¿Qué te ¿Verdad que parece? sí? Si Creo que vamos a deberíamos buscarlo. buscarlos. ¿Qué? Bueno. Muy buena. Hola, buenas. Muy buenas. Hola, Javi. Bueno, un placer estar aquí. ¿Esta es mi taza? Sí, esa es tu taza, cariño. ¡Hala, qué chula la taza! Espérate. La de Voy a Papá poner el Noel. gorro. Ujú. Bueno, episodio de Navidad, Episodio 12. episodio 12 ya. 12 que suena a diciembre. A diciembre, como los meses del año. Es verdad. 12 episodios, 12 situaciones ansiosas. 12 crisis existenciales. Y hoy Javi ha vivido un poco de esto. Sí, es Así verdad. que Javi puede Bueno, contar que un habíais poco. visto como el backstage de... Sí, nos hace falta un técnico de sonido, ¿no? Sí. Igual. Si alguien quiere, ya sabes. Claro, Exactamente. estamos abiertos. Pero bueno. Hoy es el episodio especial de Navidad y nos pareció interesante que vinieses tú, porque ¿de qué nos vas a hablar hoy, Javi? Cuéntame. Pues hoy vengo a hablar de agorafobia. De agorafobia. Ujú. ¿Qué es la agorafobia? Cuéntanos un poco. Bueno, la agorafobia está dentro de los trastornos de ansiedad. Y es un trastorno de ansiedad que se puede presentar pues con ataques de pánico o sin ataques de pánico. Entonces la agorafobia, es verdad que a veces se confunde con, bueno, la palabra agorafobia, ¿no? Ujú. Sí, Etimología, ¿no? Es la El origen etimología de la etimológico. agorafobia. Ahora se le decía antiguamente, en la Edad Media creo que era por ahí, como en las plazas donde se reunía mucha gente y se reunían muchas multitudes. Será Antigua Grecia, tío. Exactamente, Antigua tiene Grecia. más Sí, yo que he pinta dicho Edad Media. de la Edad Media. Sí, bueno, una vez más, soltando tema datos que no fecha. son. Bueno, este podcast no es de cultura general. No. Y fobia, bueno, al final fobia es un miedo irracional. Un miedo irracional, sí. Vale. Entonces la agorafobia es verdad que hay veces que, bueno, se puede confundir con otro tipo de fobia, ¿no? Porque se da por hecho que es como miedo como a los espacios abiertos, Claro. pero no siempre es a los espacios abiertos como tal, como nos imaginamos, ¿no? Sino que, pues, la agorafobia puedes tener miedo a estar dentro de un medio de transporte o puedes tener miedo a estar dentro de un centro comercial, no necesariamente es un espacio abierto Vale. como tal, ¿no? Claro que la gente lo asocia más como, por ejemplo, A a multitudes. conciertos, Claro. a estadios, ¿no? Totalmente, Lleno de totalmente. gente. Exactamente, o sea, la gente lo tiene muy asociado al tema de multitudes. De hecho, un poco por ese motivo, ¿no? Es por el que vengo yo hoy Claro. aquí, ¿no? Por el tema de la Navidad y de estas multitudes en las que nos tenemos que Como ver allí en el envueltos. centro, allí el centro de Sevilla era una locura, Es vamos. una locura. Ujú. Y, Claro, porque en contextos así entiendo que las personas que sufran agorafobia tienen que pasarlo verdaderamente mal, ¿no? El tema de las aglomeraciones. Claro, pero que no es todo tema multitudes, sino que también... Pero bueno, incluso en en el transporte, creo yo, porque ahora claro, el en metro... transporte público, metro... Pero entiendo que cuando te he dicho transporte no solo te refieres a transportes públicos, sino que también te puede pasar en un coche, ¿no? Sí, o sea, realmente la agorafobia tiene más que ver, desde mi experiencia, porque sí es verdad que yo hoy vengo al podcast un poco quitándome la bata, porque yo a pesar de ser psicólogo, pues yo viví una experiencia de agorafobia.
Entonces tiene más que ver con el miedo a perder el control o a no poder escapar o a no controlar, ¿no? Pues una situación donde pues sientes que no tienes todo el control de la situación. Sí. No es tanto el tema de multitudes, es verdad que se puede presentar, es un factor que es muy estresante dentro de la agorafobia, pero se puede dar en otro tipo de contextos. Por ejemplo, a mí me pasaba también a la hora de coger un coche y que fuese conduciendo a alguien con quien no tenía confianza o que no sabía un poco lo que me ocurría a mí. Vale, pero era más bien porque la persona no sabía lo que te pasaba a nivel fisiológico y cognitivo, o porque una persona desconocida por lo que te podía pasar y tú lo controlabas. O sea, si nos vamos un poquito como al origen, claro, ¿no? Por llevar como... ¿De dónde puede surgir este problema? Claro, por llevar un poco un orden, pues a mí lo que me ocurrió es que yo estaba de viaje en Bélgica, recuerdo, y entonces yo iba en un coche con un primo mío con quien yo no tenía confianza. Y entonces yo era una persona pues que era muy vergonzosa. Me daba muchísima vergüenza todo, incluso ir a comprar a una tienda y pedir algo y saber que me podían decir que no lo tenían, ya eso me daba vergüenza. Entonces yo iba en el coche y de repente me entraron ganas de ir al baño, me entró una urgencia a la hora de ir a hacer pis y no era capaz de decirle a este primo que parase el coche para hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezó a subirme muchísimo la ansiedad, empecé a pensar que me lo iba a hacer encima. Y a raíz de esa situación, que se postergó pues un tiempo prolongado, a raíz de esa situación pues quedó asociado, digamos, como la sensación de no controlar y la sensación de poderme hacer pis encima y de ser rechazado, se quedó asociado con toda esa situación. Entonces, a raíz de ahí, ya empecé a cogerle miedo pues a muchísimas situaciones donde yo sentía que no iba a poder tener el control a la hora de, por ejemplo, ir al baño. Vale. ¿Y se genera ahí, Javi, algún tipo de indefensión? Es decir, como de, ostras, como no puedo controlar, me rindo ante esta situación o evito. No, ¿o cómo en principio no. En principio lo que se genera es una lucha por Vale. intentar controlar lo que no es controlable. Vale, Entonces vale. mi lucha al final se basaba en intentar no hacerme pis encima, Claro. lo cual ese control de no hacerme pis encima hacía que subiese mi ansiedad y al Claro. subir mi ansiedad me hacía más pis. Fíjate cómo es la cosa. Y siempre, porque entiendo que claro, que eso fue como poco a poco generalizándose, ¿no? Y cada vez como en más situaciones. Pero siempre tenía que ver con la preocupación que tú tenías, siempre tenía que ver con el hecho de hacerte pis encima, o ya empezó a simplemente, por ejemplo, no voy a poder salir de este sitio, si me pasa algo, tengo ansiedad, no voy a poder bajarme del coche, o siempre tenía que ver con eso. O sea, tenía que ver con, o sea, yo tenía miedo a que me ocurriese eso, entonces cualquier situación donde yo sentía que no podía controlar el tener un baño cerca a 100% mi completa disponibilidad, ¿Te evitabas? claro, no la podía controlar, con lo cual al principio no la evitaba, pero sufría muchísimo. Vale, Claro. vale. Y yo entiendo que claro, si... Wow. Porque al final ten en cuenta que esa situación concreta que tú necesitabas en muchos aspectos era súper difícil de conseguir. Entonces entiendo que te llevabas sufriendo constantemente. Porque en un autobús, en el metro, en el coche, Es en que el trabajo... cualquier contexto puede estar Claro. dado a este suceso, a esta preocupación. ¿sabes? Claro. Entonces, ¿no? Sí, o sea, constantemente, si os dais cuenta, o sea, yo recuerdo que yo pues no podía, por ejemplo, ir a un bar. ¿Por qué? Porque si iba a un bar pero no era con gente conocida que conocía mi problema, porque claro, eso era importante. Es decir, que las personas supiesen mi problema. ¿Por qué? Porque si no sabían mi problema, aunque fueran personas conocidas, a mí me seguía dando vergüenza, incluso el hecho de levantarme 15 veces en un rato. Ostras. Vale, porque Claro, entiendo claro. que claro, tuviste como una hipersensibilización y encima cada 2x3 tenías como ganas de que te cambió incluso a nivel fisiológico, ¿no? Totalmente. El O tema sea, de la orina también, yo la iba orina. totalmente. Es Yo increíble. me hice muchísimas pruebas. Uy, el gorro. Es que Aquí. Toma. Es que un gorro muy grande, yo tengo una cabeza muy chica. Yo lo intenté, pero que mira qué gorro vida, por favor, se ha pirado. Es que te loco. Perdona, Javi, sigo porque era muy interesante lo que estabas diciendo. Sí, no, lo que te iba a decir es que yo empecé a hacer pruebas médicas porque yo pensaba que lo que tenía era infección. Ah, claro, por las ganas, ¿no? Claro. Constante. Entonces, claro, yo iba al cuarto de baño y no el hecho de ir al cuarto de baño y no ser capaz de hacer pis, pues porque a lo mejor había hecho hacía 5 minutos, pero yo tenía la sensación física de que tenía muchísimas ganas. Entonces era una sensación todo el rato de querer controlar y de no poder controlar, porque claro, si yo iba al baño y no hacía nada, ya sabía que al volver, si me volvían a entrar ganas, la gente iba a pensar qué raro
que esta persona vuelva a ir al baño sin preguntarme. Te voy a poner el gorro bien. Por favor. Claro, entonces era un poco movida. Entonces, a raíz de yo vivir esa situación, pues empecé a querer controlar y entonces ya como que a mí me generaba ansiedad casi todo tipo de situaciones. Me generaba ansiedad, por ejemplo, estar dentro de una clase de la universidad. Me generaba ansiedad estar en un bar. Me generaba ansiedad estar en una aglomeración. Me generaba ansiedad estar en un centro comercial. O sea, yo entraba en un centro comercial y contaba los cuartos de baño de dónde estaban y intentaba estar siempre como cerca del cuarto de baño. Cuando tú dices, por ejemplo, me generaba ansiedad, ¿no? Porque claro, ten en cuenta que mucha gente a lo mejor desde fuera que no lo ha sufrido, no ha tenido un caso cercano, a lo mejor es verdad que nosotros en otros episodios hemos hablado de ansiedad a veces, pero creo que es importante como recalcar qué sensaciones había, porque claro, ansiedad puede tener una persona antes de un examen o ansiedad antes de exponer en público y no todos se sienten a nivel psicológico, emocional o físico igual. Cuando tú dices me entraba ansiedad, ¿a qué nivel, ¿a qué nivel hablamos? Pues a ver, yo sentía como que mi pensamiento iba muy lento, que mi cabeza se ponía, o sea, como que no podía pensar en otra cosa, o sea, un poco como visión túnel en ese sentido. Me empezaban a sudar las manos, empezaba a tener el corazón, me latía muy deprisa, pero claro, todo eso aparecía ya antes de vivir la situación, porque yo ya anteriormente ya estaba controlando. Claro, ya estabas anticipando, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el tema de la agorafobia, a mí, por ejemplo, me pasó con el tema de hacerme pis encima, que además era algo que no era como muy conocido. Es decir, que normalmente cuando te da agorafobia, pues tienes miedo, por ejemplo, a desmayarte, o tienes miedo, por ejemplo, a que te dé un infarto. Pero el hecho de hacerte pis encima no es algo como que se suele mover muchísimo. Claro. Entonces, incluso mi psicóloga no sabía muy bien cómo gestionarlo, ¿no? Claro, el por qué yo tenía miedo a hacerme pis encima, o sea, no lo asociaba muy bien. Es verdad que yo luego, leyendo muchísimo, investigando sobre el tema, sí veía que el hecho de hacerte pis encima era un síntoma de la ansiedad que podía crear como una especie de trauma, ¿no? Y a raíz de ahí. Pero claro, en ese sentido yo después sentía eso, sudoración de manos, sentía como que la cabeza me iba muy lenta, que solo podía pensar en lo mismo, las palpitaciones, yo ya anticipaba, o sea, yo si tenía que hacer un viaje en bus de 1 hora, pues a lo mejor podía estar 2 semanas ya pensando en cómo iba a ser eso. Claro, porque a nivel de 2 semanas. Claro, pero que a nivel de consecuencia ya no es solo el perderte como la vivencia en sí, sino todo el proceso que está dentro de esta ansiedad, de este tal, porque eso hace que no estés presente muchas veces porque estás pensando en lo que va a pasar. Es que yo creo que ya no solo es... yo creo que si tuviéramos que poner... Corrígeme, ¿no? Pero si tuviéramos que poner una balanza, el momento y todo lo previo, yo creo que muchas veces toda la anticipación es muchísimo más angustiante y muchísimo más limitante que el momento concreto de la exposición, ¿no? Totalmente. Porque estamos hablando que durante 2 semanas tu único pensamiento era ese, claro. O sea, esas 2 semanas no existía otra cosa para ti, ¿sabes? Que muchas veces, quiero decir, desde fuera, a lo mejor si no se conoce puede pensar, bueno, pero es un mal rato de un momento. Claro, pero si lo estamos hablando es que a lo mejor te puede pasar medio mes. Totalmente. Sobre eso. Y después que no podías disfrutar de nada. Claro. Porque inclusive el hecho de estar en un bar tomando algo con los amigos, tú estabas todo el rato pensando en que te podía pasar algo. O sea, tu cuerpo estaba todo el rato en alerta, todo el tiempo. Y no se relajaba. Porque a mí al principio sí que me pasaba que cuando iba al baño, justo después de ir al baño me relajaba. Pero ya llegó un momento que ni siquiera eso me relajaba porque mi miedo era ir al baño y no hacer nada. Porque ya me obligaba a tener que volver. Claro. O sea, ya no era el miedo ya a hacerte encima, sino ya incluso el ir, que eso supuestamente al principio te tranquilizaba, ya eso era una preocupación y un miedo, por si no se conseguía, significaba que, cuánto más tiempo, hasta qué momento voy a poder tranquilizarme, exactamente, ¿no? O sea, porque una de las cosas que me parece como súper importante, era una locura, o sea, yo estuve 2 años así, y realmente era una locura. Y una de las cosas que me parecen como súper importantes es entender el origen. Es decir, el origen realmente, esa situación es verdad que yo viví, fue como el desencadenante, el precipitante, pero el origen era un miedo al rechazo que yo había bloqueado durante años y como que lo había tapado, ¿no? Entonces, claro, si te das cuenta, ¿qué conllevaría el hacerme pis encima? Pues que otras personas de alrededor se pudieran reír de mí. Y claro, eso era para mí intolerable, porque yo sentía o tenía la creencia de que realmente yo solamente podía estar bien si la opinión de los demás sobre mí era buena. Entonces, claro, apareció algo en mi cuerpo
que generaba una falta de control sobre eso que yo creía, ¿no? Claro, Entonces, claro. es a partir de ahí, claro, hasta que yo no entendí eso, me era muy difícil también poder trabajarlo. Pero, ay, perdón. Sí, eso, a nivel... porque has dicho que como que era agotador. ¿Tú eso en tu día a día también lo notabas? El hecho de que Era agotador. en tensión, de alguna manera tengo que intentar, yo qué sé, como seguir en el día a día. Pero... O sea, yo al principio me forzaba a exponerme, pero claro, perdí 30 kilos. Claro, Wow. wow. O sea, yo me quedé muy delgado, fíjate cómo estoy yo, ¿no? Entonces yo en aquella época me quedaría, pues no sé, en 40 kilos aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, ya no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, eso era un sobreesfuerzo todo el tiempo, es decir, daba igual la situación. El hecho solamente de caminar por la calle ya era angustiante. ¿Por qué? Porque si por la calle necesitaba ir a un baño y no había nada cerca. Pues claro, yo... Es cierto que a posteriori... Claro, el único sitio que te daba tranquilidad era tu casa. Claro, pero el problema es que mi casa me sumergió en la depresión. Claro. Pues claro, imagínate un chaval de 21 años que no puede ir a centros comerciales, que no puede salir, que no puede viajar, que no puede hacer planes con amigos, que no puede viajar en medios de transporte, que no puede... Vamos, aparecieron incluso ideación suicida. ¿Por qué? Porque mi único lugar donde yo estaba tranquilo era en mi habitación y en mi cama. Claro. ¿Por qué? Porque esto no es algo que se entienda fácilmente. Entonces ni siquiera en casa se entendía muchas veces, ¿no? Sí, lo entiendo, es verdad, es cuando te lo explican, si no entiendes bien cómo funciona la ansiedad, es muy difícil que otras personas te puedan llegar a comprender 100%, Claro. ¿no? Entonces, pues... Claro, porque entiendo que cuando otras personas a lo mejor lo escuchan, con lo que se quedan es con la creencia racional, ¿no? De, es que me voy a mear encima, entonces claro, lo que la gente devuelve es eso, no te va a pasar. Claro. Y ahí se queda todo un poco, ¿no? Claro. Como que choca con el raciocinio de la gente. Totalmente. Cuando las personas a lo mejor a veces nos cuesta entender que justamente lo más llamativo de las fobias, en este caso la agorafobia, es que es totalmente racional. Claro. Y ese es el problema. Porque si fuera... Otro gorro, déjalo. Porque si fuera racional, pues ya está, pues uno claro. ajustaría y trabajaría un poco, se expondría un poco y ya está. Pero el problema es que es como si ahora tú me dijeras que el cielo es verde cuando llevo todo el tiempo viendo lo azul. Pues no, es algo o sea, yo la palabra que más escuché durante toda esa etapa de boca de otras personas es eso es una tontería. Hombre, me imagino. Claro. Es que tiene que ser una invalidación increíble. Claro, pero yo creo que eso también es importante, el que muchas veces prejuzgamos muchos comportamientos porque lo que se escapa de lo racional y lo que entra, como tú has dicho, en esto que suena chino, suena claro, estás diciendo es como, vale, pues no lo validamos porque... Y más un adulto, ¿no? Claro, porque desde el pensamiento adulto... Claro. Esto es una tontería, porque esto a lo mejor es fan, si estas cosas le pasara a un niño de 6-7 años, ¿no? Que tuviera a lo mejor algunos episodios de miedo, neuresis y tal, como que eso se entiende, pero que un chaval de 21 años que está estudiando la carrera, que está estudiando psicología encima, ¿no? Que es como un hándicap muchas veces lo que hemos estudiado, de lo que trabajamos. Parece que no podemos, ¿no? Muchas veces sentir cosas en plan y tal. Es como, venga ya, me estás vacilando. Pero que yo creo que es importante eso, que uno de los mensajes importantes de esto es que siempre se valide cada sensación y cada sentimiento de esa persona, porque no sabemos nunca lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Sí, o sea, yo creo que una de las cosas importantes es eso, es el validar, pero también creo que una de las cosas importantes es saber rodearse de personas y saber a quién contárselo. Claro, una porque al final, claro, tú no puedes controlar que haya personas que tengan a lo mejor la inteligencia emocional, pues una educación emocional más pobre, o no puedes controlar que haya personas que no lo han pasado, aunque tengan una inteligencia emocional buena, pero cuando no lo has vivido es muy difícil de llegar a entender. Entonces, el hecho de rodearse o intentar tener dos puntos de apoyo, aunque sea, donde tú sepas que al menos no te van a juzgar, que te van a escuchar y que te van a apoyar y te van a sostener independientemente de lo que le cuentes, pues claro, eso te ayuda, ¿no? Yo es verdad que durante esa época pues me sentía muy solo, porque... Claro. Y también es un chaval de 21 años con la madurez que tiene un chaval de 21 años, ¿no? Entonces yo estaba estudiando psicología, me recuerdo que estaba en tercero, pero ya había cosas que me estaban pasando que yo no entendía. Y sí sabía que era psicológico. De hecho, yo recuerdo que yo no tardé nada en ir al psicólogo. Yo recuerdo que a la semana o a las 2 semanas de empezar a notármelo, le dije a mi madre que me llevara a un psicólogo. Pero claro, había muchas cosas que ni siquiera yo, que estaba estudiando psicología, entendía. Claro. Entonces, creo que el apoyo en ese sentido es súper importante. Y yo creo que también esta vivencia te ha ayudado mucho, incluso en terapia, ¿no? En el trabajo, porque al final
a día de hoy una he hecho especialidades sobre los trastornos de ansiedad, con lo cual la agorafobia, ¿no? También forma parte de ello, que entiendo que hay algo que tú brindas en terapia, ¿no? Que es como que hace como un vínculo más cercano, claro, porque al final, hay un punto claro, más. creo que no es lo mismo trabajar solamente desde el conocimiento que desde la propia vivencia, que entiendo que tus pacientes en ese aspecto se tienen que sentir muy reconfortados. Sí. ¿Tú hablas de esto a veces? O sea, hay veces que sí, pero... Y esto no es también un hándicap. Sí, a eso Sí, iba. yo creo Claro, que es un arma de claro, doble claro. filo, Sí. porque como puede servir como para crear un vínculo muy bueno, pero a la vez tienes que tener cuidado. Porque tienes que pasar otra vez por ahí muchas veces, ¿no? Claro, como para O sea, yo no lo veo tanto proyectar a lo como mejor, pasar ¿no? por ahí, porque sí que es verdad que yo es una experiencia como... O sea, si alguien me pregunta a nivel vital Sí. cuáles experiencias han sido las que te han hecho ser la persona de hoy, y yo creo que esos 3 años fueron uno de los que me marcaron a la hora de relativizar muchas cosas. Claro. Pero sí que es verdad que a nivel de terapia yo cuido mucho a la hora de poder compartir la experiencia en función de lo útil o no útil que va a ser para el paciente. Claro. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que un paciente que viene de nuevas, el hecho también de que tú le digas que lo has vivido también lo puede vivir como una invalidación. En el sentido de, porque tú lo hayas vivido... No significa que tú tengas que entender lo que yo estoy viviendo, ¿no? Exactamente. Claro. Vale. Exactamente. Sí, Entonces, sí. dependiendo del paciente, también dependiendo del vínculo que se haya creado, hay veces que es verdad que tocar, que yo he vivido eso, pues sí que nos ayuda. Yo hay veces que no toco tanto a profundidad, ¿no?, la experiencia, sino que intento también el hecho de hacerle ver al paciente que yo sí que sé lo que es la ansiedad porque la he vivido, pero no le cuento mi experiencia para que eso no enturbie a veces el vínculo, ¿no? Sí, Y en otros casos no, en otros casos cuando el vínculo ya está más establecido, pues sí que comparto la experiencia porque sí que da esperanza, porque claro, cuando tú ves a una persona que lo ha vivido y que a día de hoy pues ha ido a Tailandia de viaje y ha hecho 18 horas de vuelo habiendo vivido eso, pues esa persona dice, vale, esto tiene solución, Claro, ¿no? sí, te se entiendo. puede... Y hablando de esto, en esos años, el tema viajes, ¿cómo lo llevabas? Nada, ¿no? nada, Sí. o sea, yo no era capaz ni de coger un BlaBlaCar, nada. Claro, De si no hecho, era capaz de yo coger. me ponía a las 8 de la mañana en la estación de tren y me podía llevar 2 horas viendo pasar trenes, sin montarme ninguno, con lo cual, la primera hora de la universidad, Javi nunca estaba. ¿Por qué? Pues porque no llegaba. Y bueno, y luego a raíz de ahí, pues ya fui yo como... Es verdad que yo soy una persona que muy analítica en ese sentido, entonces ya me fui un poco explorando, ¿no? Y una de las cosas que aprendí con todo esto es el hecho de intentar no creernos siempre lo que nuestra mente nos dice 100% simplemente porque lo dice nuestra mente, ¿no? Porque claro, a mí mi mente lo que me decía es, te vas a hacer pis encima, se van a reír de ti, eso va a ser intolerable, te va a generar muchísimo sufrimiento y no lo vas a superar nunca. Básicamente lo que me decía mi mente, ¿no? Pero realmente yo, pensándolo, eso me lo decía mi mente porque mi emoción estaba muy intensa. Es decir, al final las emociones no dejan de teñir nuestros pensamientos. Sí. Entonces, si mi emoción de ansiedad está súper arriba, pues mis pensamientos van a ser súper catastróficos. Pero, ¿qué ocurre? Que en el momento en que te calmas, si tú lo ves, tú dices, bueno, si me pilla el hecho de hacerme pis en un coche, pues aunque sea en una botellita de agua, pues yo hago pis ahí. Pero eso tu mente no lo ve en ese momento. Claro. Entonces el hecho de creernos siempre lo que nuestra mente nos dice muchas veces es como una prisión que no nos deja ver más allá. Claro, porque tendemos a pensar que lo que pensamos y lo que sentimos son la verdad absoluta. Totalmente. Claro, pero es verdad que ser consciente de eso es muy complicado. Es muy difícil. Hombre, yo creo que cuando tú estás en el pico... Cuando las emociones estás como secuestrado por la emoción. Entonces la emoción te lleva donde quiere. Si hay un punto muy intenso, la emoción tira de ti y... Sí, y al final lo que se toman son decisiones en base a la emoción, que es lo que llamaríamos razonamiento emocional, ¿no? Claro. Sí. Es decir, yo tomo decisiones en base a la emoción súper intensa que estoy viviendo y en el momento que esa emoción baja, de repente dices tú, ¿qué he hecho? Que yo creo que eso le habrá pasado a muchas personas en muchos ámbitos, ¿sabes? Sí. A nivel ansioso, de ira, de tristeza, que a lo mejor luego cuando la emoción baja un poco y te permite abrir un poquito la ventanita a racionalizar, dices tú, Mira, bueno. un ejemplo muy básico son padres que tengo yo en terapia que muy enfadados han puesto un castigo que era inviable. Era sobre castigo, ¿no? Y de repente cuando ya se calman dicen, no tiene que haber puesto esto, se lo quitan y ya pues se refuerzan que no hay una autoridad, límites, ¿no? Sí, o pero bueno, que es verdad que el hecho de este secuestro emocional entiendo que es muy complicado, pero es muy interesante que digas que no siempre tenemos que fiarnos, ¿no? Y que nuestra mente puede mandarnos mensajes o puede
mandarnos pensamientos que en realidad no tienen que ver con... Sí, a partir de ahí, evidentemente, pues ya desarrollas, porque evidentemente eso pasa como al inicio, ¿no? Pero ya empiezas a desarrollar miedo al miedo. Es decir, a mí ya lo que me daba miedo no era la situación, lo que me daba miedo era las sensaciones que yo vivía en esa situación que me hacían sufrir muchísimo. Entonces ya a mí ya me daba miedo incluso la anticipación. Es decir, ya me daba miedo, pues, las sensaciones físicas que yo experimentaba cuando... Las 2 semanas antes. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces ya empiezas a crear miedo al miedo. Entonces ya la misma sensación de miedo ya te genera muchísimo terror. Entonces cada vez es como un control más grande, con lo cual hay una habitación más grande y hay una incapacitación también más grande. Es decir, cada vez tienes menos libertad para hacer cualquier cosa. Y entiendo que paralelamente, cuanto más pasa esto, la sintomatología depresiva más en aumento va. Claro, o sea, cuanto más incapacitado estás, evidentemente menos ganas tienes de hacer cosas, porque ¿cómo voy a tener yo ganas de salir a la calle si sé que salir a la calle es un sufrimiento? Claro. ¿No? Claro. Entonces, el miedo al miedo al final hacía mucho que mantuviese mi problema, es decir, el hecho de no enfrentarme a esa sensación. Claro, porque entonces, a ver si me he enterado, tú tenías miedo a tener que anticipar todos estos problemas. O sea, ¿no? yo miedo ya pensaba a la consecuencia de anticipar. Exactamente. Miedo a el dolor en el pecho 2 semanas antes de tener que coger todo el proceso. ¿Y cómo gestionas eso entonces? Porque claro, si a nivel general eso te incapacita tanto, ¿en qué momento no está presente ese miedo? Entonces... Es imposible que no esté presente. Es decir, para poder salir de lo que es este problema, sí. Lo primero que nos tenemos que concienciar es que el camino no es un camino de disfrute. Vale. Entonces, para salir de eso tienes que hacer frente al miedo. Y para hacer frente al miedo tienes que sufrir. O sea, es un coste que tienes que pasar. Es decir, es como intentar salir del callejón igual que has entrado. Entonces, tú tienes que sufrir a la hora de salir de ahí. Entonces, ¿qué es muy importante? Pues el tema de lo que mantenía mi problema. Es decir, ¿qué mantenía mi problema? No era tanto, era la creencia. Pero llegó un momento donde ya no era la creencia, era la evitación, el escape y todos los comportamientos de seguridad que yo tenía. Por ejemplo, un comportamiento de seguridad era ir 10.000 veces al baño antes de salir a la calle. Uh-huh. Otro comportamiento de seguridad era, nada más que salir a la calle, buscar un baño para poder ir a un baño y yo sentir control. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes una creencia de que eso te puede pasar y tú a tu mente la información que le das es que antes que salir tiene que ir no sé cuántas veces al baño, claro, realmente tú a tu mente no le estás dando la oportunidad de demostrarse que eso no tiene por qué ocurrir. Estás controlando. Entonces, todos esos comportamientos de seguridad mantenían. Luego, los comportamientos de evitación. Es decir, si yo no salgo a la calle, nunca puedo ver que realmente si estoy en un bar no me ocurre nada. O que si estoy en un centro comercial no me ocurre nada. Claro, porque al final el enfoque para trabajar todo esto es ir poco a poco demostrándole a la mente, ¿no? Uh-huh. que las situaciones no son tan catastrofistas como ella piensa, claro. ¿no? Es como tengo miedo de cruzar porque pienso que en la acera de enfrente me va a caer un piano y la única manera que tengo de hacerlo es cruzar y ver que no cae. Claro. Exactamente. Mira, yo en terapia hay un ejemplo que le pongo a los pacientes que lo ven más claro, que yo les digo, vale, imagínate que tu miedo es un niño pequeño y ese niño pequeño tiene miedo a que si se hace pis encima, la gente se va a reír de él y todo el mundo le va a rechazar, se va a sentir solo y no va a poder tolerarlo. Entonces, tú le estás diciendo que no sienta miedo, pero no le estás dejando salir de casa, le dices que antes de salir de casa tiene que ir 10.000 veces al baño, al salir de casa le dices que tiene que ir todo el rato al cuarto de baño, entonces realmente ese niño siente confusión, es decir, ese niño lo que siente es, si yo no tengo que tener miedo, ¿por qué tengo que hacer toda esta parafernalia? Claro, es como que verbalmente se le dice eso, pero conductualmente es todo lo contrario. Totalmente. Es sí, o sea, le estamos diciendo con la boca, en plan, con las palabras, no tengas miedo, pero le estamos haciendo que tenga comportamientos de acojónate porque algo horrible va a pasar. Exactamente. Claro, porque la diferencia entre lo verbal y lo conductual, en realidad... Es brutal, hombre, si tú dices, no tengas miedo, pero solo has ido 3 veces al baño, vecín. Claro. A ver. Ahí estamos. Entonces, eso es muy importante entenderlo, es decir, que la parte conductual, es decir, la parte de todos esos comportamientos, uno tiene que ir retirándola. Entonces, al retirarla, lo primero que vas a sentir es que tu ansiedad va a aumentar. Claro. ¿Por qué? Porque si tú no puedes ir 10.000 veces al baño antes de salir de casa, vas a salir más ansioso. Pero uno tiene que ver que el hacer eso repetidamente muchas veces es lo que te va a ir dando seguridad dentro de lo que es el problema. Lo que al final creo que sí que es importante es el ver eso, que no es un camino de disfrute, ¿no? Que no es un camino, porque muchos pacientes muchas veces me dicen, bueno, es que estoy haciendo lo que tú me estás diciendo y estoy sufriendo más. Claro. Ya, pero ese es el camino. Ese es el camino. Sí que es verdad que nuestra mente se queda mucho más con una experiencia aversiva que con una experiencia
digamos, como agradable, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes una experiencia aversiva, tu mente va a necesitar muchas más experiencias seguras de la experiencia aversiva que ha tenido. Sí. Entonces, a lo mejor tú has vivido una sola situación traumática, pero a lo Pero mejor ya tu es mente suficiente. necesita muchísimas exposiciones para que eso se Claro, descomponga. Pero claro, yo entiendo que tiene que ser difícil, ¿no? Para las personas, para los pacientes, porque si ya hemos llegado a un punto del miedo al miedo y gestionar esto para estar mejor significa aumentar Sufrir. ese miedo al miedo, o sea, creo que previamente no solo tiene que haber un muy buen vínculo, sino que tiene que haber un contexto de psicoeducación, ¿no? De enseñarle Total. muchísimo, porque Total. si no, o sea, yo me Totalmente. imagino yendo con el miedo al miedo tan grande y que la solución, entre comillas, sea seguir sintiendo ese miedo, con lo cual, no sé, es que todo lo que hay que hacer es, ¿te acuerdas tu miedo al miedo? Pues triplicado porque no va, tiene que Claro, ser y súper cómo Javi, angustiante. claro, en ese proceso de exposición y de aumento de la ansiedad y de tal, ¿cómo lo hiciste para no abandonar?